Por haber asistido, sean bienvenidos a este foro titulado La Política Cultural en México, en defensa de nuestros teatros y del presupuesto a la cultura. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Al pueblo de México, a los legisladores de la República Mexicana, manifiesto por los teatros de México. Reconocemos y agradecemos que se haya facilitado esta ocasión para escuchar a quienes amamos el teatro en medio de una agenda tan complicada y coyuntural por el futuro de México. Es precisamente por eso, por lo decisivo de nuestro momento histórico, que el día de hoy a todos nos debe quedar clara la importancia de la educación, de la cultura, de las artes y de manera particular del arte teatral. Entre todas las humanidades y las artes, el teatro es la práctica cultural más humanista, porque en el tiempo y espacio de la representación escénica se apela a la necesaria colaboración solidaria de todos los seres humanos. Comenzamos por aquella propiciada entre los actores y los espectadores. Esta sola cualidad del fenómeno escénico, llámese a esta danza, performance, recital, concierto, acto o simplemente teatro, deberían merecerle el reconocimiento de práctica indispensable en este país, donde justamente la colaboración solidaria es una asignatura pendiente para recomponer nuestro tejido social. De ahí la importancia de defender los espacios teatrales como el Julio Jiménez Rueda, inaugurado por Salvador Novo y Silvia Pinal, el Casa de la Paz, hoy desatendido por la UAM, el Isabel Corona, que pudiera ser pronto convertido en estacionamiento, el auditorio del Poliforum Cultural Siqueiros, donde durante tantos lustros Carlos Ancira representó el diario de un loco de Golgo, la Sala Chopin, que no es exactamente de propiedad privada, el descuido del Teatro del Pueblo, etc. Discordamos con que nos digan que se construirá otro Jiménez Rueda, que se suplantará nuestro edificio histórico. No nos parece que se pretexte que faltan 45 millones para no demoler la Casa de la Paz. Es insuficiente que se anuncie que se reabrirá el Isabel Corona por un incierto tiempo más. Tampoco basta con asegurar los hermosos murales de Siqueiros y en el Poliforum se ha de desaparecer el foro teatral. Es además extraño que el sindicato de Pemex no tenga recursos para proteger la Sala Chopin. Y finalmente, desconcierta que las delegaciones políticas del Distrito Federal, como la Cuauhtémoc, se desinteresen de sus centros culturales, como es el caso del Teatro del Pueblo. Este movimiento no es por una persona, sino por todos los mexicanos. No es tampoco por un teatro, sino por todos los teatros del país, sean públicos o privados, en tanto espacios para la expresión cultural nacional. Lo que pedimos hoy a nuestras autoridades y representantes son dos cosas: información clara y detallada sobre la situación actual y eventual destino del patrimonio físico teatral propiedad de la nación, y la protección legal de los recintos teatrales, en tanto que espacios depositarios y promotores de la expresión artística y cultural del pueblo mexicano, tanto mediante la creación de leyes y reglamentos específicos al respecto, como mediante su aplicación y seguimiento rigurosos. No debemos aceptar, porque no sería lo correcto, una respuesta diferente a proteger y fortalecer la infraestructura teatral de nuestro país. Hoy queremos pensar que nuestras autoridades y representantes pondrán su mejor esfuerzo en considerar y resolver esta formal petición. Sus representados, respetuosamente se los demandamos. Atentamente por los teatros de México, ni un teatro menos. Buenos días a todos. Esta mañana nos convoca la cultura en México y el teatro. El teatro, que sin lugar a dudas es de los más antiguos del continente americano, ya que desde el año de 1531 tenemos representaciones teatrales. Y si queremos irnos más lejos aún, podemos citar las cartas de relación de Hernán Cortés, en donde él vio en Tlatelolco también representaciones en los Opantlis, en donde personajes vestidos de ranas y mariposas
hacían actos teatrales. Teniendo la tradición más antigua de América, teniendo probablemente una tradición más anterior que la francesa del siglo XVII con la comedia de Molière, 1531 es el año en que damos inicio al teatro mexicano, y precisamente buscamos defender estos espacios teatrales. Tlatelolco está todavía ahí abierto como espacio teatral. Ahora buscamos rescatar estos teatros que nos legaron el siglo XX. Ya no podemos rescatarlos del XIX, pero sí podemos rescatar los teatros del siglo XX, en donde hemos crecido, donde nos hemos formado y donde nuestros abuelos y padres han visto tantas obras de grandes directores y grandes autores del teatro nacional. Esta mañana tendremos una mesa redonda presidida por Gabriel Pascal, actor, escenógrafo, Jesús Montoya, Premio Nacional de Periodismo. ¿No? Enrique Cisneros. No. Trabajador de Teatro Casa de la Paz y representante de Enrique Cisneros. Ah, muy bien, representante de Enrique Cisneros. Muy bien. Trabajador del Teatro Casa de la Paz. El licenciado Alfonso Suárez del Real. Muy bien, venimos con él. Él nos invitó. Premio Nacional de Periodismo. Y tendremos la mesa La Política Cultural en México. Damos la palabra primeramente a cuál de nuestros dos ponentes. Gabriel, adelante por favor. Hola. No. Gracias. Buenos días. Bueno, agradecemos la invitación para participar en esta mesa redonda. Nosotros pensamos que de fondo, y lo que es lo preocupante, estamos defendiendo un derecho, y los derechos se defienden. No venimos a reclamar solamente que el teatro no sea demolido. De fondo estamos demandando que se cumpla con el Estado de Derecho, que se haga a un lado la opacidad con la que se hacen las cosas en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Nos venimos a manifestar en ese sentido, donde a los derechos no les podemos recortar el presupuesto y no debemos permitir. Me parece que seguimos sin entender cuál es la importancia del arte para nuestro país, para nuestra sociedad, particularmente en un momento donde hay una crisis de valores. Los partidos políticos fracasaron, la educación fracasó, la familia fracasó. Es un campo que pensamos puede ser para el arte. Construir los valores que requiere la sociedad para el cambio de este país. Y debemos tener conciencia concretamente que el arte del teatro, decía el gran Gordon Craig, es el arte teatral que constituye la máxima expresión de la inteligencia humana, ya que en el hecho escénico se integran todas las artes que encierran la suma de la experiencia humana. Eso es lo que nos da el arte, eso es lo que nos da el teatro. Nos enseña, nos da conocimiento, nos da experiencia de vida. Y eso es un derecho que tenemos que defender, que tenemos que cuidar. Yo dejaría aquí en esta parte, esta primera participación. Posteriormente me gustaría leer una carta que estamos queriendo enviar a la UNESCO para que tomen en cuenta lo que está pasando con el patrimonio de nuestro país, si les parece bien. Gracias. Bueno, ahora le cederemos la palabra al señor Manuel Montoya. Jesús Montoya, Jesús. servidor. Bueno, gracias. Mi nombre, como es Jesús Montoya. Vengo en dos sentidos. La primera es en representación de mi teatro. Mi teatro es el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo 32 años de trabajar en la universidad y en la Casa de la Paz.
pero dado que por el otro lado también, dado que es una mesa, esta mesa es la política cultural en México, a mí en lo personal me habló Enrique Cisneros, muy conocido como el Llanero Solitito, y me pidió de favor que si podía leer una carta en nombre de él, dado que no podía llegar porque tenía un compromiso ya agendado bastante fuerte. Entonces voy a leer la carta en nombre de Enrique Cisneros y su propuesta que trae él, y después parece que estoy anotado en otra mesa como trabajador del teatro, como trabajador de la cultura, y ya me hará a favor la organización de decir en dónde quepo. Dice Enrique Cisneros, el Llanero Solitito, integrante del CLETA UNAM: la política cultural en México, revisando un caso hasta ahora triunfante. Ningún análisis serio puede olvidar que las medidas que el Estado mexicano asume sobre la cultura responden a la política neoliberal que desde 1982 ha adoptado como modelo económico, y que en esta área se traduce en las empresas culturales, entre comillas. En este contexto, uno de los primeros intentos de privatización de la cultura fue el convertir el bosque de Chapultepec en un espacio de alto turismo, entre comillas, al servicio de las transnacionales. Así fueron imponiendo la privatización del Auditorio Nacional, lo que derivó en el surgimiento del monopolio de Ocesa. También lograron privatizar espacios como la Montaña Rusa, ahora la Feria, e imponer el cobro en la mayoría de los museos. Sin embargo, la lucha de resistencia que desde esa época se dio en varias tribunas, entre ellas la Casa del Lago, impidió la privatización de toda la primera sección, a la cual ya habían puesto torniquetes para implementar el cobro, el cual inició sin perspectiva de triunfo, pero que se consolidó y avanzó sustentando en la pérdida de control político por parte del gobierno de la ciudad, que se generó a raíz del temblor de 1985. Pero los intentos de privatización siguieron, pues ese es el método que usa el Estado. Si no cumplen sus objetivos a la primera, trabajan para mediatizar y desgastar los movimientos, y a partir de allí van a privatizar poco a poco. La resistencia de más de 11 años del CLETA UNAM, que convierte el foro abierto de Casa del Lago en una trinchera cultural, impidió que llevaran a cabo sus planes de quitarle este espacio a la UNAM y privatizar el resto de la primera sección de Chapultepec. En 1996, guardias presidenciales violó la autonomía y arrasó el teatro, imponiendo un control de 5 años, de 1996 a 2001, pero la resistencia siguió afuerita, y la entrada de un gobierno perredista a dirigir la ciudad creó una cobertura que supo ser utilizada por los universitarios del CLETA para aprovechar el movimiento del CGH y regresar en enero del 2001. Sin embargo, aún con los gobiernos de izquierda, el proceso de privatización siguió, privatizando los baños, el servicio de lanchas, la venta de comida chatarra, el cobro de varios espacios del zoológico, etc. ¿Por qué mencionamos este caso que nos ha tocado vivir a los del CLETA UNAM? Que dicho sea de paso, nos ha generado muchos problemas, inclusive con compañeros honestos, pero que solo critican desde sus escritorios. Porque la misma política y los medios y los mismos métodos para tratar de aplicar la privatización y destrucción de los espacios culturales en la actualidad le significa una erogación, más que una ganancia en metal. Ese es el caso de la destrucción del Teatro Jiménez Rueda, entre otros, que a ellos les significa un ingreso extra de 950 millones de pesos, seguramente con sus respectivos moches, entre paréntesis, más lo que ellos entienden como un ahorro en sus presupuestos, así de sencillo, pero que, aunque esto sea una nueva violencia cultural, no le podemos pedir al tigre que se vuelva vegetariano y que renuncie en automático a sus planes privatizadores.
Podemos sí aprovechar que ya se vienen sus elecciones y que tienen un pánico de perder votos para tener un respiro, como sucedió con el asunto de la ley de aguas. Compañeros, debemos tener claro que no podemos confiar en su firma en papeles que en poco tiempo desconocen, y aunque parezca receta, debemos aprovechar las condiciones para juntarnos, organizarnos y llegar a acciones concretas y concertadas que podamos sostener por lo menos a mediano plazo. Con todo respeto, en casos como este, como estos, ya no son suficientes las firmas de miles de indignados. ¿Cuántos firmaron por el caso Aristegui, entre comillas? Tampoco el apoyo tampoco el apoyo declarativo de los conocidos e importantes, ni el hacer videos que suban a la red donde se llama organizarse solamente. Todo esto ayuda y es bienvenido, pero no basta. Por ello, nuestra propuesta es la siguiente. El viernes 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Sustentamos que el mensaje del director polaco Krzysztof Wartylowski, a quien le correspondió el honor de aportar el mensaje del Día Mundial del Teatro 2015, para explicar el por qué tomaremos las siguientes medidas. 1. Al finalizar el trabajo del Coriolano, informar que a partir de ese momento realizaremos dentro del Teatro Jiménez Rueda un plantón de 48 horas, en que se respetarán todas las actividades que estén programadas y todas las instalaciones. 2. Que desde allí convoquemos a los creadores interesados en sumarse a la defensa de la cultura y en particular del teatro a una reunión organizativa el sábado 28 a partir de las 12 horas que se realizará dentro del teatro, y llamamos a discutir también invitamos y en el carácter a los organizadores sociales y en su carácter a los organizadores sociales. 3. El domingo 29 a partir de las 9 de la mañana realizar mesas de trabajo donde esencialmente consensuemos el plan de acción que nos dé una perspectiva de triunfo. 4. Realizar en el teatro a las 16 horas una conferencia de prensa donde hagamos públicos nuestros resolutivos. Esa, compañeros, es nuestra propuesta. Fraternalmente, Cleta UNAM, Enrique Cisneros, El Llanero Solitito. Muy bien. Bueno, solo añadiría que él está en la mejor de las disposiciones, y si hay otra propuesta o se aúna algo a esta propuesta, pues que lo hagamos saber por las redes. Si esta propuesta se va a subir. Esta propuesta se va a subir más tarde a las redes para que todos la conozcan. Ahorita nada más se está leyendo. Gracias, muy amables. Gracias. Por el Llanero Solitito. Los movimientos empiezan de pronto así, en pequeño. Me da gusto que haya gente, aunque creo que es todavía muy poca gente, para la necesidad de este movimiento, para la necesidad de algo fundamental en la sociedad, en nuestra sociedad, que es la cultura, en este caso específicamente el teatro. Yo como un actor egresado de Bellas Artes, como un actor que la vida lo ha llevado a poder ir a la televisión o al cine o al radio en ciertas ocasiones, me gustaría que no habláramos que fuera solo alguna institución o alguna empresa la culpable. Creo que tenemos que aprender a convivir con todas las posibilidades de hacer cultura y de hacer arte en el país. Me parece que radicalizarnos no es el camino, y decir quién es el malo y quién es el bueno es el camino. No lo digo por defender a ninguna empresa ni mucho menos, pero lo que quiero defender aquí es la diversidad y la posibilidad de opciones que existen en una sociedad. Pero bueno, al punto que nos tiene aquí es
la demolición de este teatro o que este teatro se pierda. En ese equilibrio justo de todas las partes y las posibilidades que hay de mostrar arte y cultura en nuestro país y en nuestra sociedad, tendría que prevalecer el equilibrio de los espacios teatrales. Es absurdo que pretendan, pues en esta cultura neoliberal y en esta política que cada vez nos come más, como dice el compañero Alfonso Suárez, al arraigo, cada vez nos come más a nuestra identificación espiritual y personal, psicológica, la que nos une a nuestro ser y a nuestra esencia. Es ilógico que nos vayan comiendo poco a poco, quitándonos las opciones, la diversidad de opciones, la diversidad de información, la diversidad y el derecho a estar informados, como pasa en el caso de la compañera Aristegui, como pasa en el caso de miles y de miles de situaciones que estamos viendo, que no solo es en la cultura, sino que es un sistema que nos ha ido carcomiendo, que primero carcomió a nuestros políticos, que ha carcomido a las instituciones, que ha carcomido a los partidos y que ahora nos está carcomiendo a nosotros como sociedad, como este tejido social que también ya se descompuso porque no tenemos la capacidad de reaccionar pronto a cosas que constantemente nos están avasallando, cosas que constantemente nos están quitando. Tenemos que despertar, tenemos que regresar a poder apreciar justo espectáculos vivos como es el espectáculo teatral, donde sin menospreciar a los que están a través de la pantalla o a través del cine, pero la teatralidad es un espectáculo vivo, único hecho, donde está el escritor como tal, dando su literatura, el artista, el actor